Me presento, yo soy Néstor Arcaniano, decano de la Facultad de Trabajo Social. Seguramente algunos me conocen y le damos una cordial bienvenida a nuestra unidad académica, a nuestra facultad. La verdad es que hoy estamos muy contentos de poder recibirlos a todas y todos ustedes, especialmente a Sibila y a Luis, en estos días, que hace un rato decíamos como que parece ser que los números redondos nos potencian la memoria, ¿no? Porque 10 años es como que, si bien cada año se hacen algunas actividades, pero cuando aparecen números redondos es como que hacemos un ciclo de actividades. De hecho, esta es la primera actividad que hacemos en la facultad y también en el marco de muchas actividades que convergen, digamos, de diferentes unidades académicas, como dentro de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, para nosotros nos es directamente, digamos, una obligación institucional y una responsabilidad política poder seguir ejerciendo la memoria, seguir discutiendo, seguir charlando, seguir conversando sobre lo que sucedió hace 10 años y siempre con la intención de que esto no vuelva a suceder. Así que, sin más, les dejo la palabra a Sibila y, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por estar aquí y por hacer un ejercicio activo de la buena memoria. Hoy justamente se cumplen 20 años de la otra gran inundación, la de la ciudad de Santa Fe. Fue el 31 de marzo y 1 de abril del año 2003. En ese momento hubo, digamos, lo que se relevó oficialmente fueron 23 muertes, pero a lo largo de los días subsiguientes y de los meses subsiguientes continuaron muriendo otras personas. En total se los terminó llamando los secuelados, es decir, por situaciones muy similares a las que investigó justamente el doctor Arias. Al doctor Arias lo conocen bien. Ha sido juez en lo contencioso administrativo, es docente de esta casa de estudios, tiene un largo currículum vinculado con todo esto y yo me relacioné con él sin conocerlo cuando se difundió la pequeña difusión insuficiente que tuvo la primera sentencia, la primera causa en la cual él investigó, vinculada justamente con la cantidad de víctimas mortales que había provocado la inundación. No recuerdo de qué manera llegó a mis manos la sentencia, la leí completa, yo me he especializado, soy periodista desde el año 77, los últimos 30 años me jubilé, van a ser 10 años, pero los últimos 30 años los hice en el diario Clarín, fundamentalmente en la sección de Desinformación General y Sociedad, y entre otras especializaciones la más fuerte mía fue la cobertura de desastres y emergencias. Y por eso me interesó ese fallo, lo leí completo, me llamó la atención muchísimo por lo bien armado que estaba y porque cada víctima no era un número, era una historia, una vida, una familia. Es decir, me llamó la atención también el hecho de cómo murieron esas personas. Es decir, que es cierto que muchas eran añosas, pero no tenían que haber muerto aterradas, solas, viendo, digamos, agonizando en la medida en que el agua iba subiendo y las iba tapando, o viendo llegar la muerte de otras maneras indirectas, pero muy de frente. Entonces esas personas tendrían que haber muerto de una manera natural, digamos, rodeadas por sus seres queridos, en una cama, o de otra manera, o quizás durmiendo, digamos, simplemente. Me impactó mucho eso
y escribí una especie de crónica en Facebook. Después lo busqué por Facebook al doctor Arias, le pedí que me agregara, le mandé eso que había escrito, quedamos ahí, no pasó nada en particular. Unos meses después vine a presentar un libro mío sobre el caso Marita Verón acá, y la colega que lo presentó, Gabriela Barcaglioni, también docente en la universidad, en la Facultad de Periodismo, hizo una pequeña reunión en la casa a donde asistió la doctora Susana Cisneros, que es la esposa del doctor Arias. Ahí ella se presentó, me dijo que era la esposa y no casualidad, digamos, quedamos en contacto. Con el doctor Arias no nos hemos visto desde hace 2 años y pico, creo, o más todavía, no, mucho más todavía. Pero me gustó la idea cuando me preguntaron si quería hacer una entrevista pública, porque las causas que él investigó, digamos, empezó con esa causa para conocer la cantidad de víctimas y de ahí se fueron desprendiendo otras causas. Y todo lo que él investigó prácticamente no ha tenido difusión, ha tenido una escasa difusión, y por ese motivo el doctor quiso que, a manera de homenaje por estos 10 años de la inundación, de homenaje a las víctimas y a quienes han sobrevivido a la inundación y no sabemos en qué condiciones de salud mental, porque eso es algo que no está cuantificado, poder contar qué es lo que se fue descubriendo, qué fue lo que el doctor quiso en ese momento que se hiciera para remediar las falencias que fue encontrando, y de ese modo poder acercarlo a todos ustedes. Esta charla está siendo grabada, va a ser subida, por supuesto, a internet, a redes sociales, como para que después pueda circular, y la información pública, que es un tema que siempre le preocupó mucho al doctor Arias y que está presente en todas sus sentencias, se pueda hacer efectiva. Así que ese es el propósito de esta charla. Quisiera primero, como para ponernos en situación, que contaras muy escuetamente por qué se produjo la inundación. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Es un placer estar en esta casa. Agradecer a la persona del decano, de la vicedecana, de Pablo, que es el coordinador de la Tecnicatura de Gestión de Riesgo. Así que, y a todos ustedes por estar presentes, todos y todas. Hemos querido, y también de paso, para no decirlo después, agradecer por intermedio de ustedes a todos los trabajadores y trabajadoras sociales que se pusieron a disposición en aquella época para ayudar con las distintas tareas de solidaridad, y también en las causas judiciales han sido muy importantes en el relevamiento que han hecho. Quería decírselos porque a veces uno no ve los resultados del trabajo cotidiano que realiza, pero yo sí lo he visto, puedo dar fe de ello, así que felicitaciones por eso también. Bueno, ya me olvidé la pregunta. Quiero decir que... Te había preguntado muy someramente, como para ubicarnos, ¿por qué se produjo la inundación? Semejante inundación. Bien. Yo no soy un especialista en estas cuestiones, ¿no? Pero he escuchado mucho, atentamente me fue a ver mucha gente al juzgado y he tratado de comprender qué es lo que sucedió. Normalmente nuestras tormentas son sudestadas, y aquí hubo una lluvia en el oeste muy importante y una lluvia extraordinaria. Aquí hay especialistas, no veo por ahí, que pueden también después intervenir en todo caso. Pero una lluvia que extraordinaria, de cerca de 400 milímetros, y no vino por el lado del este, sino por el oeste, y el agua busca escurrirse hacia el río, y se encontró con la ciudad, y se encontró con varios endicamientos, ¿no? Que son nuestras vías de comunicación, el Camino General Belgrano, el Centenario, la autopista y todas las edificaciones. Y además hubo un incendio en
en la destilería muy importante. Climatólogo me dijo, eso también influyó, hizo que la tormenta recirculara, hizo una barrera. Y bueno, yo creo que esa cuestión no fue la primera vez. En el año 2008 tuvimos otra inundación muy importante en el Rincón, en la zona norte de la ciudad, con en algunos casos 2,40 metros de agua en las cercanías del arroyo. Fue impresionante, fue tremenda esa inundación. Se dio a conocer poco porque, digamos, pasó allá en la zona norte y no en el casco como en el 2013. Pero fue tan grave, diría yo, como esa, pero focalizada. Ocurrió otra en el 2002, muy importante, que esa sí afectó también el casco. O sea, ya veníamos de varias situaciones semejantes, y también había estudios oficiales de organismos nacionales, fundamentalmente, que alertaban sobre este tipo de situaciones y la necesidad de estar preparados, de tener un plan de contingencia, de prevención. Y bueno, tal vez en la ciudad no tomamos debida conciencia de dónde estamos parados. Todavía a 10 años creo que eso no sucedió, no hubo una toma de conciencia, lo cual es importante. A mí no me gusta mucho mirar hacia el pasado, siempre trato más bien de pensar en el futuro, pero es necesario rememorar. Si no tropezamos 20 veces con la misma piedra, claro, que es lo que pasa normalmente en la Argentina en materia de desastres y emergencias. Y por ese motivo sí es importante saber dónde estamos parados, dónde estábamos parados en ese momento, y después voy a retomar ese tema hacia el final de la charla. ¿Cómo se origina la primera causa en la cual te toca intervenir? Digamos, ¿cuál es el pedido que se hace a la justicia en ese momento? Bueno, era el 5 de abril, un día viernes, 5 de abril de 2013, se presenta un defensor oficial, Julián Axat, presenta medidas preliminares de prueba y también prueba anticipada, son cuestiones procesales muy técnicas, con la finalidad de establecer si había niños que eran sus representados, porque era un defensor del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, y presenta estas medidas preliminares con miras a luego iniciar una acción de habeas data colectivo. El habeas data es una acción judicial que se inicia para la modificación de datos personales, vamos a decirlo en términos coloquiales, cuando uno está en el veraz, por ejemplo, y hay una información errónea y quiere que lo saquen del veraz, bueno, inicia una habeas data. Pero esto es un habeas data colectivo que tiene que ver con el derecho a la información que tiene que brindar el Estado en todo sistema republicano, gobierno. La publicidad de los actos de gobierno es un principio fundamental. El derecho a la información lo tenemos consagrado en distintos instrumentos internacionales, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y tantos otros. Y el derecho el habeas data está consagrado colectivo en una ley provincial que establece que cuando se inicia contra el Estado, la competencia es contencioso administrativa. Por eso inicia ante el fuero. Nosotros estábamos de turno, éramos el juzgado de turno en ese momento, y él inicia esta acción con estas medidas de prueba, y bueno, ahí comenzamos ese mismo día a la noche, a la tardecita, ya fijamos fecha para hacer algunas de las medidas. Había que hacerlas urgentes porque las pruebas podían perderse, ordenamos varias de esas medidas. Y bueno, así se inició la causa, con muchísimas dificultades. Al día siguiente, bueno, ahí apareció una lista de 7 personas posibles, que no sé cómo se filtró.
Te hago una Posible, consulta. sí. En ese momento, a esos 5, digamos, a esos pocos días de la inundación, oficialmente, ¿qué número de víctimas fatales se había dicho, se había hecho público? En primer lugar, el Ministerio de Seguridad informó unas 37 víctimas, más o menos, y después fue aumentando, y cuando se inició la causa eran 51 y había una persona más que ellos informaban como desaparecida. Y estas 7 personas, en un primer momento que ustedes se encuentran, ¿estaban comprendidas dentro de esas 51, 52? No. Bueno, al otro día, al día siguiente, el día 6, sábado 6 a la mañana, el entonces ministro de Seguridad, Ricardo Casal, pronuncia una conferencia de prensa donde dice: este juez irresponsable y este defensor oficial están dando una lista públicamente, y esta gente murió naturalmente, no fue víctima de la inundación, las víctimas son 51, y los lugares donde ustedes tienen que denunciar, dice el ministro, es el Ministerio de Seguridad, la Defensoría del Pueblo y nada más. O sea, fue una declaración de guerra, creo yo, porque nos dejó muy mal parados frente a la opinión pública. A partir de ahí, el día lunes, el lunes sería 8, encontramos la primera víctima sin reconocer, fue Juan Carlos García, un empleado de la legislatura, que había fallecido, abogado, había salido de su casa junto con su mujer para ponerse a resguardo en una casa de planta alta que estaba enfrente. Los vecinos lo estaban esperando. Su mujer no se animó a cruzar, él quiso cruzar y no pudo, se lo llevó la corriente. Lo encontró su hija, fallecido al día siguiente, Paola García, que cruzó casi toda la ciudad caminando en medio del agua, con el peligro, inundada la ciudad. Ella no encuentra a su padre. Lo tuvieron 6 horas tirado en la rambla de la avenida 32 y 26, y la policía decía: no lo podemos llevar a la morgue porque está colapsada, no hay lugar, buscate un médico privado que te certifique una muerte natural y listo. Era un muerto que sacaban del listado, y ese, bueno, y ellos, la familia se negó. Entonces la policía dijo: quédate tranquila, nosotros lo vamos a solucionar, y una médica forense certificó la muerte como una muerte natural y consignó que había fallecido esta persona por un carcinoma hepático. Y lo llevaron a la funeraria y lo enterraron. Y entonces esto fue tremendo, porque además el día 5 de abril, cuando habíamos estado a la noche en el Hospital San Roque de Gonet, ya nos habíamos dado cuenta que la intención era cortar el cómputo de las víctimas, porque había una planilla que llevaba el fiscal Condomía Alcorta, que después fue separado de la investigación. Y en esa planilla, que era de la DDI, no era de la Fiscalía, era de la Policía, había una persona tachada, que era Josué Suárez Salazar, un ciudadano peruano que murió electrocutado. Y nosotros habían tachado ese y habían agregado una más, que era Nilda Godoy, creo, o Nelia Reyes, ya la memoria me falla, que había sido encontrada en un descampado, incendiado, su cuerpo carbonizado. Lo habían encontrado los vecinos, es decir, quemaron el descampado con el cuerpo adentro, y eso lo encuentran los vecinos. Ahora, me gustaría ir un poquito más a las generalidades de lo que fuiste encontrando. En la medida que ibas encontrando, digamos, estuve leyendo la causa y bueno, fuiste
convocando o fueron acercándose al juzgado familiares de personas que habían fallecido y a contar también cómo habían fallecido o cómo habían sido sus últimas horas, sus últimos minutos, cómo había sido todo este proceso. Digamos, ¿con qué circunstancias fuiste encontrándote como para poder certificar cada una de esas muertes y vincularlas o no con la inundación, digamos? ¿Cómo fue todo el recorrido, digamos, de pericias o de investigación y de visitas que fuiste haciendo y que fuiste encontrando en ese camino? Bueno, sí, al juzgado se acercaba muchísima gente, muchísima, cuando vieron que empezamos con esa tarea, y entre ellos los familiares de víctimas. Algunos de ellos, diría yo, la mayoría han estado en shock tremendo, porque no solamente habían perdido a sus seres queridos, habían perdido todas sus pertenencias, no tenían ropa, no tenían donde higienizarse, no tenían qué comer, no comían. Unos gritaban todo el tiempo, otros estaban callados, perdidos, estaban en un estado de shock muy impresionante. Algunos habían perdido a su papá y a su mamá. Yo recuerdo el caso Aguirre, un matrimonio que vivía en la zona del distribuidor y que ella era discapacitada, estaba en una silla de ruedas. Él quiso sacarla y en la avenida 520 hay una zanja muy profunda, el agua tapaba todo, cayeron, se hundieron en esa zanja, los arrastra la correntada ella, y él nunca la soltó, siempre la tuvo en la mano y se ahogaron los dos. Y en presencia de una de sus hijas que estaba ahí mirando desesperadamente. Ya hubo situaciones tremendas y yo lo primero que hice fue, además de mi actividad judicial, nosotros tratábamos de contener. Llamé al ministro de Salud, que en ese momento era Cólina, y le dije, bueno, acá hay una situación, necesitamos apoyo de psicólogos. Generaron un equipo para el abordaje de estas personas, y además llamé al vicegobernador, que fue el único que nos abrió las puertas en ese momento, Gabriel Mariotto, y bueno, él le entregó subsidios a las familias para que pudieran tener lo mínimo, por alimentación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, intercambiamos mucho con la sociedad a través de las redes. En ese momento era Facebook, y nos decían, bueno, están llevando los cuerpos a los crematorios del conurbano. Nosotros ordenábamos, yo dictaba medidas para mejor proveer, asumí un rol muy activo dentro de la causa, porque los jueces contenciosos no investigamos de oficio como los jueces penales, pero sí podemos adoptar medidas para mejor proveer. Y entonces allanábamos las morgues del conurbano, secuestrábamos la documentación, la examinábamos. Después nos decía la gente, bueno, no están documentados, son indocumentados extranjeros y por eso no aparecen. Pedimos oficios a todas las embajadas, a los consulados, a las escuelas, directamente, no a la Dirección General de Cultura y Educación, a las escuelas les mandamos oficio para que nos indiquen el grado de ausentismo y quiénes faltaban, por si había niños que no habían concurrido. Fuimos en un contexto de muchísima dificultad, porque no era solo el poder político, era el poder judicial penal el que nos hostigaba permanentemente. Yo recuerdo que, les decía, el día lunes encontramos el primero, el día martes encontramos otro, el día miércoles otro, y el día jueves el doctor Atencio, juez de garantía, me planteó un conflicto de competencias sin haber visto la causa. Él confiesa, dice, yo no vi la causa, pero esto es materia penal, y obviamente que no era materia penal. Él sabía perfectamente que, salvo que sea un burro, cosa que descarto, que esto era competencia administrativa, así lo establecían las leyes, y sin embargo, ese conflicto de competencia hizo que yo tenga que prenderme en la causa, mandarla a la corte. Estuvo 18 días en la corte. Yo hice una conferencia de prensa, y esto mismo que yo acá lo dije en esa conferencia de prensa, y le pedí a la corte que despache rápido el expediente, que convoque un acuerdo extraordinario. Y bueno, lo hizo en 18 días, se perdieron muchas medidas de prueba que yo había ordenado.
Y ya, a partir de ahí fue una lucha permanente, los medios de comunicación diciendo que yo llevaba una causa paralela a la justicia penal, los fiscales pisándome. Hago una pequeña aclaración. La justicia penal investigaba si había responsabilidad en el siniestro. La causa fue por estrago culposo. Por estrago culposo fue una, pero además hay un listado muy grande de delitos que nosotros fuimos denunciando, porque al ser funcionario público uno está obligado a denunciar, entre otras cosas la falsificación de los certificados de defunción, como el caso que te mencionaba Juan Carlos García, donde la médica dijo murió por un carcinoma hepático, ¿no? O sea, lo que vos fuiste encontrando, a mí me impactó al leer que tanto en la morgue policial, cuando en realidad tendrían que haber ido muchos de los cuerpos a la morgue judicial, como en otras morgues o en hospitales, digamos, te encontraste con una serie de irregularidades, también lo mismo que en los propios cementerios. Digamos, ¿en qué medida todo eso podés decir que sea una especie de sistema por acción o por omisión? Y si viene de arrastre de otras prácticas anteriores. Bueno, sí, eso dio lugar a otra causa. A mí no me permiten ingresar a la morgue en primer lugar. Siendo vos el juez y sí, teniendo la orden, obviamente. Bueno, pero además no pudimos entrar a muchos lugares. Por ejemplo, cuando secuestramos los libros de la morgue, ahora lo puedo contar con gracia, pero en ese momento no fue gracioso. El director de policía científica nos dijo, no te los doy, yo no te los doy. Y entonces, bueno, que sí, que no, le digo, acá tengo la orden, vos vas a cometer un delito si no entregás la documentación, acá esto es un allanamiento, es un secuestro de la documentación. No, yo no se lo entrego, doctor. ¿Y por qué no? Y tengo órdenes del ministro que no. Bueno, decirle al ministro que ve la cara porque la responsabilidad va a ser tuya. No le importó nada. Yo le digo, idas y vueltas, le digo, bueno, a ver, mostrame los libros. ¿Cuál es el? No, mostrame, ¿me lo puedo mostrar? Sí. Bueno, me los muestra. Digo, ¿estos son todos? Sí. Bueno, me los llevo. Me los puse abajo del brazo, se le di a los secretarios, los repartí y nos llevamos los libros. Y él nos empieza a seguir la policía, al juez que había ordenado el secuestro. La policía que es auxiliar del Poder Judicial. Bueno, tengo los videos de todo esto, nunca los mostré, ni los voy a mostrar, no tiene sentido, lo mismo en el registro de las personas, pero está documentado. Y nos siguieron, salían los chicos de la escuela anexa, porque policía científica queda. Bueno, y nosotros nos escondimos ahí, nos subimos a nuestros autos y la policía, los patrulleros nos siguieron, pero pegados en los autos hasta la puerta del juzgado. Eso no pasó. Bueno, y con la morgue lo mismo. Fui yo, no me dejaron entrar, al otro día fue el doctor Atencio y dijo, acá está todo fenómeno, está todo bien, con el fiscal, no hay ninguna irregularidad. Entonces yo convoqué a Gendarmería Nacional. Tuve por suerte el apoyo de la entonces ministra Garré, que se puso a disposición. Y allanamos la morgue y encontramos, digamos, un panorama escatológico. Es francamente macabro leer. Macabro, que no lo hemos contado nunca por cuestiones de decoro, pero era un panorama tremendo en el manejo de las prácticas tanatológicas, pero también en el estado que se hallaban los cuerpos, y incluso frascos con restos humanos. Bueno, era una cosa escandalosa. Había cuerpos que tenían pero muchísimos años de estar aquí sin identificación. Sin identificación, muchos cuerpos sin identificación, lo cual provocó un cimbronazo enorme. Justo Adelina Alaye estaba presentando el libro Las marcas de la infamia, que era el libro de la morgue, los libros de la morgue, donde ella encontró a su hijo. Y no fue casualidad, porque estábamos hallando las mismas cosas. El paralelismo de lo que se hacía en la época de la dictadura era lo mismo. La policía enterraba cuerpos como NN
cuerpos con identidad doble. Encontramos en el cementerio, 2 cuerpos con la misma identidad. Raúl Jaime Isla. Y me acuerdo, también fue Soledad Escobar, que fue una persona que participó mucho en la causa, contribuyó muchísimo. Dice: yo voy a ir a la tumba de los 2 y les voy a llevar flores, no vaya a ser cosa que la saquen. Como que alguien estaba cuidando de ese cuerpo. Bueno, ordenamos la exhumación del cadáver, fue a la asesoría pericial, esta vez a donde deberían haber ido todos los cuerpos, como mencionás. Y uno era Raúl Jaime Isla y el otro no sabemos quién es, porque no tenemos un banco de datos genéticos contra el cual contrastarlo. Y no sabemos qué es un cuerpo momificado, que incluso en un momento pensamos que podría llegar a tener algo que ver con Julio López porque eran de la misma fecha, pero dijimos que los desaparecidos en democracia podrían tener ese destino, porque vos enterrás un cuerpo con una identidad cambiada o como NN, pasa un determinado tiempo, va al osario común y no lo encontrás nunca más. Entonces, no hay trazabilidad desde que uno muere hasta está el destino final de ese cuerpo. Este no fue un grave problema. Y efectivamente, luego se comprobó que, por ejemplo, el cuerpo de Luciano Arruga había sido enterrado como NN en un cementerio en la capital federal, la policía sabiendo quién era, lo entierra como NN. Entonces, estas prácticas eran las mismas que escribía Adelina en su libro, las mismas prácticas continuaban en democracia. ¿Y por qué iban a la morgue policial? Este era otro punto, porque los fiscales debieron valerse, siendo parte del Poder Judicial, el Ministerio Público acá en la provincia de Buenos Aires es parte del Poder Judicial, debieron ir a la morgue judicial, no a la morgue policial. Pero en la provincia, bueno, me llevaré 80 pulgadas, pero lo sintetizo, salimos del sistema inquisitivo donde el juez era el que juzgaba y a la vez investigaba. Todavía existe en el sistema federal. Juzga e investiga. Entonces, ¿qué hacían los jueces? Delegaban la investigación, no se embarraban los pies, delegaban la investigación en la policía y le firmaban órdenes de allanamiento en blanco. Sabemos los estragos que hizo el juez Varas, por ejemplo, en el caso de Miguel Bru, y bueno, sabemos que ha habido muchísimos abusos y por eso se cambia el sistema. En el año 98 se crea el sistema acusatorio con fiscales que deberían encargarse de la investigación. Ahora, ¿qué hicieron los fiscales? Lo mismo que hizo la policía. Lo mismo que hacían ante los jueces, delegan la investigación en la policía. Y esto es lo que pasó en la inundación. Yo creo que sucedió todo lo que pasó porque los fiscales no se hicieron cargo de sus responsabilidades y delegaron en la policía. Y la policía tuvo carta blanca para hacer lo que quiso, y lo quiso siempre. Esa causa, digamos, ¿hasta qué número, digamos, cuando vos cerrás la causa, qué número de víctimas pudiste determinar hasta esa fecha y cuál es tu sentencia, digamos, qué ordenás en ese momento y cómo eso se engancha con la segunda causa en la cual te toca intervenir? Había varias causas que se iniciaron, todas se fueron acumulando, distintos habeas data, que iniciaron distintos colectivos, distintas personas. En esa época se empezaban también a formar la Asociación de Familiares de Víctimas, FAVI, que también presentó los suyos. Bueno, había varias causas que se fueron unificando en una, que fue Rodríguez, donde dictamos sentencia, y nosotros logramos determinar 89 víctimas fatales contra las 51 que había anunciado el Ejecutivo, más 16 casos dudosos que no se pudieron comprobar que efectivamente eran víctimas, entre ellas la del Hospital Español, que todos vieron los videos, cómo se metía el agua en el subsuelo, se quedó sin luz. Había gente con respiradores eléctricos que dejaron de funcionar,
y bueno, había niños también con respiradores y usaron respiradores manuales, pocos, yo creo que han hecho un triage, una situación de emergencia, y dijeron, bueno, atendemos a los niños que son los que más posibilidad de vida tienen, y los adultos mayores fallecieron. Yo creo que eso es mi hipótesis, digamos, ni siquiera lo afirmo como algo real, pero nosotros eso no lo pudimos comprobar porque nadie habló del Hospital Español, de lo que sucedió ahí adentro, pero yo creo, en mi foro íntimo, que esas 16 personas también fueron víctimas de la inundación. Otros casos, por ejemplo, de leptospirosis, una infección que transmiten los roedores, que a veces está en la zanja, el agua crece, se esparce y contagia, y creemos que esta persona que falleció de leptospirosis también puede haber sido una víctima de la inundación, producto del esparcimiento de ese virus en el agua. Retomo acá un pequeño comentario. En la inundación de Santa Fe, de la cual se están cumpliendo ahora 20 años, se determinó en ese momento 23 víctimas fatales, pero en la medida, como la ciudad estuvo, más o menos un tercio de la ciudad estuvo inundada con a veces hasta 3 metros de agua, y el agua tardó muchísimas semanas en algunos casos en retirarse. En las semanas subsiguientes y los 2 o 3 meses subsiguientes continuó habiendo personas que murieron como consecuencia de la inundación. En ese momento, cuando también se armó un colectivo vinculado con los familiares de víctimas, encontraron una nueva palabra para designarlos, los secuelados, que por supuesto nunca fueron reconocidos oficialmente, ni por las autoridades ni por la justicia. Bien, claro, por eso nosotros dijimos, estos 89, que determinamos luego un trabajo enorme, y con muchas dificultades, como te acabo de mencionar, eran muertes directas e indirectas. La trampa de quienes querían que vaya al fuero penal y no al fuero contencioso administrativo, precisamente era esa. ¿Por qué? Vamos a suponer, porque se computaban las muertes traumáticas, solamente no los que más fallecían en los hospitales. Entonces, o que nosotros llamamos muertes indirectas. Por ejemplo, había 2 adultos mayores viviendo en una casita, se inundaban, uno de ellos fallecía ahogado y el otro iba al hospital. Una es una muerte traumática, el que falleció ahogado hay que llevarlo a la morgue y se le hace la autopsia. ¿Por qué? Porque alguien puede aprovechar la inundación y ahogar a alguien en la bañera y matarlo, decir, bueno, no, se murió ahogado por la inundación. Entonces hay que asegurarse que no haya sido un homicidio. Es una muerte traumática, a la morgue se hace la autopsia de rutina y se determina la causa de muerte. Ahora, el otro adulto que fue al hospital, ¿no? Sufrió hipotermia, tuvo diversos problemas y termina falleciendo a los 15 días. Ese la justicia penal no lo computaba, nosotros sí. Entonces, el número fue diferente, en parte por esas muertes indirectas. Ahora, hay una línea muy delgada, puede haber más víctimas, claro, pero hay una línea muy delgada. Diga, en 10 años no han aparecido nuevos casos, han cambiado gobiernos, puede haber más, pero qué sé yo, nosotros hemos tenido casos. Hoy escuchaba en la radio una chica que dice, bueno, yo soy nieta de la víctima 91. ¿Por qué? Bueno, porque falleció 2 meses después, una persona mayor. Ahora, hay que tener judicialmente, para que se declare así, hay que tener una relación de causalidad. Es decir, la inundación tiene que haber sido una causa eficiente de esa muerte. Hay que comprobar que 2 meses después falleció, que fue atribuible a la inundación. Entonces, bueno, hay una línea delgada donde puede ser que haya gente que murió al año de tristeza, y sí, es posible, pero muy difícil oficializarla. Vuelvo al final de la pregunta que te había hecho. ¿Cómo se origina la
causa vinculada con las irregularidades en la morgue y en el registro de defunciones? Fue la Comisión por la Memoria y colectivos de derechos humanos que iniciaron esa causa a partir de lo que se fue haciendo evidente con la investigación del número de víctimas, los libros de la morgue, el registro de las personas, lo sucedido en el cementerio. Eso fue, digamos, desencadenó en otras dos causas, la de la morgue y otra que fue de relocalización de personas que vivían en los márgenes de los arroyos, en la zona, no solo en la cuenca, en los márgenes, que, digamos, estas circunstancias potenciaron su vulnerabilidad. Vayamos por partes, Sí. empecemos con la de la morgue y accesorio, después la otra la analizamos aparte. Bueno, la de la morgue terminó también con una sentencia que, al igual que la del número de víctimas, fue confirmada por la Cámara y por la Corte, y obligamos a modificar las prácticas tanatológicas que se hacían y también procedimentales, fundamentalmente procedimentales. Había un formulario, circulaba un formulario que los médicos también firmaban en blanco y se lo dejaban a la funeraria y la funeraria lo completaban, lo banalizaban y ahí estaban las causas explicadas, porque cuando fallece una persona ponen paro cardiorrespiratorio no traumático y claro, sí, dejó de funcionar el corazón y dejó de respirar, pero no te dicen la causa mediata de la muerte, y eso está explicado en el 03, en esa planilla, un formulario 03. Y bueno, llenaban la funeraria y ponían cualquier cosa, las funerarias. Yo he ido a veces a ver algunos casos personalmente para interiorizarme de cómo funcionaba el sistema. Y eso se fue modificando, se fueron modificando los procedimientos, por suerte. La Municipalidad de La Plata en el año 2014 modificó la ordenanza de cementerios y estableció que los cuerpos que vayan al osario común vayan identificados. Tienen que tener alguna forma de identificación, grabados los huesos o las bolsas, tienen que tener un etiquetamiento indeleble para que se pueda saber, para tener trazabilidad justamente, saber qué pasó con ese cuerpo, si es que hubo un delito, un ocultamiento o la policía realizó alguna práctica de estas, que se pueda rastrear a dónde está ese cuerpo. Bueno, se lograron esas modificaciones, todavía no sé si están implementados, yo creo que no, pero bueno, también fue, como digo, una causa muy compleja por las dificultades probatorias que tuvimos, porque no nos dejaban ingresar a la morgue, porque fue difícil reunir la prueba de los libros, como te decía, cuando los secuestramos. Lo mismo nos pasó en el registro de las personas, que no nos dejaban, les decían a las delegadas del registro, tanto de Senada, de ISO, que nos echaran con la fuerza pública. Esto está grabado, todo esto que digo está documentado alguna vez, lo vamos a mostrar, si procede, si no, no. Y bueno, la verdad que fue complicado, pero también dictamos sentencia rápido. Nuestra idea siempre fue trabajar muy intensamente para lograr un resultado. La causa del número de víctimas la dictamos en marzo de 2014, menos de un año, ¿no? En tiempos judiciales eso es un abrir y cerrar de ojos, aunque parezca mucho tiempo, pero lo trabajamos intensamente. Y quiero decirte algo, hablando del número de víctimas, porque eso también ha sido motivo de quienes intentaron desacreditarme en algún modo por el número. Es difícil ocultar un cuerpo, no es fácil. Primero, cuando una persona fallece, se registra. Y después, si no se registra, hay que ocultar un cuerpo. Es decir, está el cuerpo, ¿dónde lo pones? Es decir, no es tan fácil. Más allá de que existieron maniobras de la policía en ese sentido,
también es cierto que nosotros secuestramos todos y todos los fallecimientos que hubo en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada durante un mes, los relevamos uno por uno. Y si armamos una base de datos, los geolocalizamos, los pusimos en el mapa para ver dónde vivían, dónde trabajaban, si pudieron haber sido víctimas, chequeamos todos los certificados de defunción y la documentación complementaria, secuestramos toda la documentación de las funerarias donde estuvieron. O sea, hicimos un trabajo muy intenso para determinar ese número de ese total, que eran 350 personas en total que murieron por diversas razones, ¿no? Y que algún medio dijo las 350 víctimas, no, ese era el total de personas, porque la gente siguió muriendo por otras causas, no solamente por la inundación. Mencionaste después la otra causa que se gestó, que se vincula con 33 familias que estaban instaladas, digamos, a la vera de los arroyos Maldonado y del Gato, y que ya estaban en un estado de inmensa vulnerabilidad antes de la inundación. ¿Cómo se gestó esa causa? Digamos, ¿cómo es que llega a tus manos? ¿Y qué es lo que se logra avanzar y qué no respecto de esas familias? Bueno, la causa la inicia también una asesora de incapaces, la doctora Ida Sherman. Yo quiero destacar, porque muchas veces, a veces es muy injusto cuando critica en general al Poder Judicial, sin hacer distinciones, como toda generalización a veces son malas, y aquí fue el Ministerio Público realmente, tanto Julián Axat como esta defensora, quienes impulsaron las causas más importantes. Ella inició una causa judicial para que el Estado garantice condiciones dignas y vivienda a estas personas que estaban en los márgenes de los arroyos. No fue nada fácil, fue un trabajo muy intenso que se hizo con la colaboración de trabajadores sociales, porque además es muy difícil cambiar de ubicación a una familia que, por ejemplo, son recicladores y que juntan cartones en una determinada región, no lo podés trasladar a otra y privarles de su trabajo. Entonces, fue una tarea muy compleja, difícil. Muchas de esas familias accedieron a vivir en el barrio del mercado, que en realidad está atrás del mercado, no el mercadito. Se hizo un barrio nuevo a esos fines, y en el barrio La Emilia, que fue un barrio que surgió a instancias de la CTA a partir de un desalojo que también fue vergonzoso en el año 2010, que fue el de Gorina, al lado del Gran Bel, un country muy importante de acá de la región. Y también fueron a vivir a ese barrio y bueno, fueron relocalizados en distintos puntos de la ciudad de acuerdo a sus condiciones. A mí lo que me impactó al ver esa causa es, digamos, sintéticamente, porque debe haber una carpeta o unas cuantas fojas para cada familia, el trabajo que hicieron los y las trabajadoras sociales, que todas esas familias, digamos, o casi todas esas familias tenían por lo menos, bueno, en general varios niños y niñas, personas con discapacidad física, personas con discapacidad física e intelectual, algunos niños con síndrome de Down, personas adultas mayores con patologías muy serias. Es decir, bueno, una de las cosas que yo marco siempre, digamos, cuando doy talleres de capacitación en cobertura de desastres y emergencias, es que los desastres y las emergencias son como el cuento de los tres chanchitos y el lobo feroz. Cuando están los tres chanchitos en la casa de paja, el lobo feroz sopla y obviamente se les viene la casa en pedazos. Ahora, cuando los tres chanchitos están finalmente en una casa de material, el lobo feroz se revienta los bofes, pero los tres chanchitos siguen intactos. Es decir, los desastres siempre golpean más, con mayor dureza, a las personas que tienen una vulnerabilidad socioeconómica mucho mayor y que sabemos que también viene acompañada por otras vulnerabilidades. Y eso es una cosa que me parece que impactó mucho y me gustaría que la retomaras y que hicieras el puente con el trabajo posterior que hizo, posterior que hizo después la universidad.
Bueno, cuántas cosas. Sí, hay vulnerabilidades asociadas, ¿no? Y normalmente quienes viven en los márgenes del desarrollo, además está decir que es porque no encuentran otro lugar donde vivir y esto da cuenta de un déficit en las políticas públicas de acceso al hábitat de los sectores más postergados. ¿Cierto? Nosotros hemos tenido planes muy buenos para ciertos sectores sociales, como el Procrear, por ejemplo, aunque con muchas carencias del suelo urbano, pero fue un buen plan. Y los planes de vivienda que en su momento se hicieron, que fueron realmente efectivos, pero hay sectores tan marginales y vulnerables que no accedieron a ninguno de estos. Y son normalmente los que estaban en los márgenes de desarrollo, que además no es un lugar fijo, ¿no? Van cambiando, hay una gran movilidad, cambian de lugar de habitación en poco tiempo y se puede decir que viven prácticamente en la calle, ¿no? Porque, como digo, de acuerdo a las circunstancias, a sus trabajos, a sus changas, van cambiando de lugar. Y censar todo eso fue un trabajo enorme. Y hicimos audiencias permanentemente para tratar caso por caso. Y fueron muchos, cerca de 50. Algunos no los pudimos resolver y por eso se dictó la sentencia, pero muchos los resolvimos por vía de estas audiencias que hacíamos entre el Instituto de la Vivienda, Hábitat, el municipio, en fin, la asesoría de incapaces. ¿Es una tarea que tiene que hacer la justicia? Bueno, es una tarea que sí, hay un conflicto, hay una cuestión judicializada y sí, si no se resuelve por vía administrativa o política, hay que resolverlo judicialmente porque hay derechos comprometidos. El derecho a la vivienda digna que establece nuestra Constitución también es el artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está incorporado a nuestra Constitución y que a su vez tiene dos observaciones generales, que es la 4, que explica el derecho a la vivienda, y la 7, referida a los desalojos masivos. Y todo eso forma parte de nuestro derecho. Y el rol de los jueces es hacer cumplir esas normas del ordenamiento jurídico. Así que a veces cuando se habla de la judicialización de la política, bueno, no es que se está judicializando la política, sino que hay derechos consagrados que se están violando, que tienen una connotación política, pero también jurídica, ¿no? Como en estos casos. Y bueno, a nosotros hemos tenido muchas experiencias de ese tipo. Por ejemplo, en materia de salud mental, que no se cumplía la ley de salud mental porque los hospitales no recibían a las personas con consumos problemáticos, no los atendían, no lo consideraban como un problema de salud, llamaban a la policía. Bueno, tuvimos que hacer protocolos judicialmente también para dar solución a esas problemáticas porque hay derechos comprometidos. Hay un déficit político, pero también hay derechos comprometidos, como en este caso. Y bueno, derechos sociales que son operativos. Antes se decía que eran programáticos, se decía que nadie los cumplía, pero en determinado momento los tratados internacionales, los organismos internacionales, las distintas cortes, la Corte Interamericana, le dieron operatividad. Entonces un juez no cumpliría bien sus funciones si no establece una vía de solución que puede ser amigable a través de, como hicimos con las audiencias, o puede ser directamente a través de una sentencia. Hay una cosa que me llamó la atención en esa sentencia, es que por un lado, digamos, la Fiscalía de Estado objetó que se pudiera abordar esa problemática de esas familias de manera colectiva, sino que tenían que ser tomados la resolución, la investigación y la resolución de manera individual. Entonces, digamos, lo que vos planteaste fue
que no se puede resolver el problema de un niño, niña o persona incapaz, digamos, utilizando el término que suena horrible realmente, si no se atiende a la familia. Y por otro lado, es que en un colectivo, en un lugar donde viven muchas familias, no se puede resolver el problema de una familia si no se resuelven los de los demás. Es decir, hay que abarcar la cuestión de manera colectiva, que en definitiva de eso tiene que ocuparse la política, ¿no? Claro, pero además el derecho a la vivienda digna que establece nuestra Constitución fue transformándose, primero en derecho a la ciudad y después en derecho al hábitat, y lo cual deja de ser un derecho meramente individual, sino que pasa a tenerse en cuenta todo el entorno. Como te decía, si los chicos van a una escuela, están en situación de vulnerabilidad y van a una escuela, uno tiene que respetar esa escuela, ese vínculo que los chicos hacen con sus compañeritos. Es difícil trasladarlo a otro lugar y sacarlo de su ámbito. Bueno, se procura mantener ese vínculo. O sea, hay toda una serie de cuestiones, no es tan fácil, no es como una plantita que uno la saca a un lugar y la pone en otra. Hay todo un entorno social que uno tiene que tener en cuenta, y por eso la causa es colectiva, no es meramente individual. Hubo después otra causa más vinculada con las obras hidráulicas que era necesario abordar de manera urgente. ¿Podrías referirte a eso, a esa causa? Sí, hubo una presentación de una persona que luego se sumaron otros colectivos, donde enfocó la cuestión desde el punto de vista de la planificación y la necesidad de debatir las normas urbanísticas, concretamente el Código de Ordenamiento Urbano. Lo fundó en diversos derechos. Nosotros tenemos una medida cautelar prohibiendo las edificaciones, suspendiendo las edificaciones de más de 2 niveles de altura, hasta tanto se pudiera revisar algunas de las normas que habían avanzado, permitían que las construcciones avancen en las cuencas de los arroyos, algo que ha sido histórico en la ciudad de La Plata, y que, bueno, se suspendieron y provocó enormes problemas políticos. Nos cortaban en la calle del juzgado, había un auto que circulaba y decía Arias corrupto, sin patente, a ojo vista de todos los agentes de tránsito de la municipalidad. Es decir, hubo presiones fuertísimas para que esa cautelar se levantara. Yo supongo que eran presiones de los sectores inmobiliarios, porque en definitiva ese es el trasfondo de todo este problema, del cual ahora, si es preciso, hablamos. Sí. Pero yo no me imaginé jamás que iba a pasar eso, provocar semejante reacción, semejantes efectos de una medida cautelar de esa naturaleza. Y se le obligó también al municipio a que abriera una instancia de participación social en cada intervención urbana que hiciera de cierta magnitud, ¿no? Bueno, esto rápidamente lo apelaron, fue a la Cámara lo revocó, en fin, se siguió con la depredación inmobiliaria, que es la verdadera tragedia que tiene la ciudad de La Plata, ¿no? Sí, me gustaría ver en qué medida la tragedia de hace 10 años puede repetirse, quizá incluso con menos cantidad de agua caída en tanto tiempo, es decir, cómo evolucionó, y la palabra evolucionar no necesariamente implica una connotación positiva, cómo evolucionó la edificación, la construcción, la urbanización en la zona de los arroyos, digamos en la cuenca, sobre todo la cuenca alta de los arroyos, y de qué manera eso puede incidir, digamos, hoy en día para que pueda ocurrir algo similar. No sé si hay algún mapa, algo que lo puedas mostrar. Traje algunas imágenes, pero decirte
previamente algunas cuestiones que yo vengo señalando de hace tiempo a partir de la observación. Y es que la ciudad, estos fenómenos, si se dieron antes, y de 2013 inclusive, pueden volver a repetirse según informes de expertos en cambios climáticos que están agregados a la causa. Los fenómenos meteorológicos de este tipo se van a extremar su intensidad y se van a volver cada vez más frecuentes. Entonces, el problema que tenemos es cómo nos preparamos frente a eso, que es lo que no hemos podido resolver en 10 años, creo yo, ¿no? Y las obras, sabemos que la obra pública, quienes hemos trabajado en obra pública, sabemos que las obras hidráulicas se calculan con una recurrencia de 5 años. O sea, se toma en cuenta lo que llovió 5 años, porque nadie va a hacer un caño enorme para ver si dentro de 400 años hay una lluvia. Entonces, ya seguramente cuando esa lluvia se produzca, el caño no está. Y además, las obras son importantes, mitigan, pero no solucionan el problema. No se puede luchar contra la naturaleza, este es el punto. O sea, no podemos ser tan omnipotentes de pensar que nuestra especie puede llegar a dominar la naturaleza al punto de evitar este tipo de catástrofes. No podemos evitar un terremoto, no podemos evitar que un volcán erupcione, no podemos evitar una inundación de esta magnitud. Entonces, ¿qué debemos hacer? Prepararnos, las obras son importantes, hay que hacerlas, algunas de ellas realmente dejan mucho que desear, creo que provocan más problemas que soluciones, aportan más problemas que soluciones, pero digo, en primer lugar, no se puede luchar, tenemos que tomar conciencia de que no se puede luchar contra la naturaleza. Japón hizo unas murallas enormes para evitar los tsunamis y en el último, creo que fue 2014, pasaban los barcos por encima de la muralla y después no podían salir. Bueno, nosotros, las obras son importantes, pero no solucionan, mitigan. Lo importante es estar preparados. O sea, nosotros tenemos que saber que vivimos en una ciudad inundable, ser conscientes, cosa que nos cuesta mucho. Ahora te voy a contar algo. Pero nos cuesta mucho y tenemos que construir nuestras casas teniendo en cuenta esa realidad por encima de la cota de inundación. Es decir, hacer una planta baja con un garaje, no sé. Así como donde hay una zona sísmica, las casas se construyen de determinada manera, donde hay una zona inundable, las casas también se deben construir de determinada manera. Pero además de tomar conciencia de esta realidad y actuar en consecuencia, tenemos que convivir amigablemente con la naturaleza. Claro. Y donde hay un arroyo, donde hay una humedal, respetarlo, dejarlo, incluso puede ser un lindo lugar de esparcimiento, no tenemos por qué ponerle un caño, taparlo y hacer un edificio encima, que es lo que nos viene pasando en la ciudad. El agua va a salir por otro lado, obviamente. No, el agua se va a quedar ahí y va a inundar. O sea, nosotros estamos haciendo eso en la ciudad de La Plata, y ahora te voy a pedir algunas imágenes para hablar un poco más de la actualidad. Sí, me interesaba marcar eso, digamos, en el año 2019 la universidad hizo un trabajo impresionante. Sí, a partir o sea, hubo 12 unidades académicas que trabajaron de una manera muy intensa para hacer un plan de reducción de riesgo de inundaciones. Y ahí lo que marcan es que en esos últimos años se habían hecho, bueno, en un primer momento 36 ordenanzas, pero después siguieron haciéndose más ordenanzas vinculadas con una urbanización que obviamente atentan contra todo esto. Claro, la universidad en el informe establece que 35 de las urbanizaciones que se hicieron en ese momento, la mayoría eran en zonas inundables. Esto lo establece el informe de la universidad. Yo presenté un proyecto de ordenanza para que ese informe adquiera fuerza legal, porque ese informe tiene relevado sus protocolos, todos los barrios, y están señalizados con distintos colores las zonas inundables. Y es esto, básicamente, esto lo entregó
una persona que yo aprecio mucho y admiro, que es Isabel López, una urbanista muy conocida. Ella trabajó en los programas de investigación orientada, los PIO, donde dibujaron el mapa de riesgo de La Plata, que es este que estamos viendo, ¿no? Con sus cuencas y sus zonas de peligro, indicadas con rojo, anaranjado, amarillo y verde. También presenté un proyecto para que estos colores estuvieran en las columnas de los carteles, de los nomencladores de las calles, los postes de iluminación, para que nos vayamos familiarizando. Si uno va en el auto, en el colectivo, vamos mirando los colores y nos vamos familiarizando con qué zonas son inundables o no, y además si nos sorprende una inundación, sepamos para dónde ir de acuerdo a los colores que tengan los postes. Y también los carteles, una señalización adecuada, los puntos de encuentro, los lugares de evacuación, los centros de evacuación tienen que estar muy señalizados para que la gente vayamos tomando conciencia. Hoy la mayoría de los platenses, y yo les pregunto a todos siempre, ¿ustedes saben qué hacer si se inunda? Hacé la pregunta, a ver, traslado la pregunta al Bueno, aquí seguramente algunos saben, como Pablo, Tino sabe, Pablo, bueno. Bueno, en tu barrio, claro, porque esto es una tarea territorial, ¿no? Y casi nadie sabe. ¿Ustedes saben qué hacer si nos inundamos de nuevo? Subir a un piso alto. Bueno, claro. ¿Y si no hay piso alto? ¿Y si no hay piso alto, qué hacemos? Este es el punto, ¿no? Bueno, la mayoría no sabemos. Y si nos sorprende en la calle una inundación que fue cuestión de minutos, que el agua cubrió la ciudad en algunos lugares, bueno, sería muy bueno tener todo señalizado. Ese proyecto está ahí. Esperemos que ahora con la segunda contratación que hizo el municipio de la universidad se pueda hacer algo que sea concreto, práctico. O sea, que no sea algo que se archive en un anaquel de una biblioteca y que no sea consultado. A nosotros nos pasa permanentemente que el intendente pretende hacer edificaciones en zonas, por ejemplo, un centro de integración comunitaria al lado de un arroyo, pegado a un arroyo. Un centro que se financia con dinero de la nación, acá está Guille, que no me deja mentir, en 85 y 11 al lado del arroyo de Maldonado, un centro de integración comunitaria. Nosotros, por suerte, lo pudimos frenar. Pero, y ni les digo las urbanizaciones. Vayamos al mapita. Bueno, esto también indica. La luz. Dicen si la podemos apagar. Esto también indica qué pasaría si nos inundamos, ¿no? ¿Qué zonas son vulnerables? Ustedes tienen, bueno, ven que la ciudad de La Plata en primer lugar está atravesada por arroyos, toda está atravesada por arroyos, digamos, de mayor o menor intensidad de caudal, pero todas. Y bueno, en las últimas urbanizaciones que hubo, de Julio Garro, tengamos en cuenta todos los fines de año, entre Navidad y Año Nuevo presentan ordenanzas de rezonificaciones, y cuando la gente está distraída para que no se discuta, en las cuencas de los arroyos, sobre todo en las zonas altas de las cuencas. ¿Qué pasa cuando uno construye en la cuenca alta? Bueno, es muy probable que quienes vivan ahí, en esos country, en esos barrios cerrados que se hacen, no se inunden demasiado, pero aguas abajo, el agua circula con mayor caudal porque no tiene absorción y a mayor velocidad de escurrimiento. Entonces se va a inundar más y más rápido la cuenca baja, la zona de Tolosa, de Ringuele, de La Loma, de Villa Elvira. Va a ser realmente grave si tenemos en cuenta, a ver, otras. Bueno, ahí tenemos una muestra de la ocupación de una zona inundable entre 2013 y 2021. Fíjense, eso es 2013. ¿Sí? Esta es la zona, en polígono 155, 157, y de 519, no, 515,
15 15 a a 18. 19. ¿No? O A 18. 18. Bueno, fíjense ustedes cómo fue esa ocupación, ¿no? Cada vez, toda encima del arroyo, todas encima del arroyo, del 2013 hasta acá. Sigamos. Bueno, esto es una urbanización que se aprobó en el año 2022 en Alto de San Lorenzo, en la calle 98 Villeí, 140 y pico, en San Carlos, ¿no? No, es 98 y 29. ¿Y 29? 98 y 129. No, porque 137 ya para ver con otros. Claro. En En los hornos. Bueno, ustedes ven que está directamente arriba de la cuenca, ¿no? Por debajo, el agua escurre para acá, por debajo de toda esa zona y arriba del arroyo. Hay otra. Estas son también, estas son 2022, solamente 2022, las que se aprobaron en diciembre, hace poquitos meses. Fíjense, acá tenemos la 467, acá está el country Gambel, toda esta la zona del porteño, la banderita, el eje de la 141, toda zona, fíjense acá. Parece a propósito, ¿no? Arriba del arroyo, fíjense aquí. Esa, ¿no? En Gorina. Y acá, esto es 526 y 140 y pico, ya no recuerdo de las calles, pero soy bien desmemoriado. Pero fíjense lo importante, es que vean cómo se van ocupando todas las zonas inundables. Bueno, fundado en un supuesto plan estratégico 2030, que no sabemos en qué consiste, y que fue elaborado supuestamente por expertos catalanes, y que, bueno, justifican todo con eso y hacen estas urbanizaciones, ¿no? Bueno, esto es también el arroyo del Pescado, es la cuenca alta del arroyo del Pescado, la ruta 36 y 670 más o menos. Fíjense ustedes, toda zona de producción intensiva en la cuenca de los arroyos, ¿no? Está otro problema, porque uno habla del cinturón florícola hortícola, pero no todo es bueno lo que se hace ahí, ¿no? Ese es este tipo de ocupaciones de las cuencas. Ahí está el arroyo, pero ven por acá, ¿no? Está toda la cuenca ocupada. Esto impacta en Sicardi, en Garibaldi, en toda esa zona, que está aguas abajo. Bueno, estas son antes, la misma foto, pero en 2004, ¿no? Ahí, a ver si tenemos otra. Bueno, no es suficiente. Para muestra. Esto es simplemente una muestra de lo que viene sucediendo. Y para no quedarnos en el pasado, porque está muy bueno recordar lo que sucedió, recordar la historia de las víctimas que todavía no se conocen demasiado, pero eso nos tiene que servir de algo. Eso nos tiene que... hablamos de la ciudad resiliente y esto es, que podamos transformar esa experiencia traumática en algo positivo, que nos podamos preparar, que podamos proyectar otra forma de vida hacia el futuro. Me parece importante en ese sentido, digamos, todo el trabajo que hizo la universidad, que es magnífico, sí, realmente, y que está, digamos, en internet. Sería necesario que estuviera en un solo sitio, porque busqué yo en la web de la municipalidad para ver qué había en relación con el tema de gestión de riesgo, y hay, qué sé yo, 8 o 10 tips elementales que uno se los podría enseñar a un niño o una niña de 6 o 7 años, no más que eso. Y todo el plan y todo el trabajo que hizo la universidad, o sea, está disponible, pero hay que andar navegando y vaya a saber cómo para poder encontrar
esas toneladas de trabajo, de reuniones, horas de trabajo de muchísima gente, muchísimas personas que se han reunido y han trabajado para hacer un plan, digamos, un plan de reducción de riesgo de inundaciones y para hacer justamente los protocolos barrio por barrio, en todos los barrios del distrito de La Plata. Digamos, eso por un lado tiene que estar disponible, yo creo, porque está, digamos, esa información existe. Y lo único que hay que hacer es traducirlo de manera tal que las distintas personas responsables en cada comunidad puedan utilizarlas y puedan formarlas. Es decir, barrer la basura sobre la alfombra no sirve. La basura por ahí se puede barrer sobre la alfombra, pero el agua no. Entonces creo que esa es una de las partes y la otra es buena lo metáfora. que sí se puede hacer. Te la voy a robar, buena metáfora. Bueno, pero claro, el problema es por qué ocurre esto. ¿Por qué ocurre que se ocupan las cuencas de los arroyos? Bueno, el problema tiene un trasfondo económico y es que La Plata tiene superficie todavía como para expandirse, no es como otros distritos, Avellaneda, San Martín, que está todo ocupado, tiene todavía territorio para poder expandirse. Y la división de la tierra es un negocio fabuloso. Yo pongo como ejemplo esto. Una hectárea rural vale $30.000. Vos podés plantar zapallito, remolacha, nada más. No podés hacer una vivienda. Vale $30.000. Ahora, vos pasás eso por el Consejo Deliberante, como esto que hemos visto, que le cambia el uso del suelo, porque el suelo vale por el uso que vos le podés dar. Si lo podés usar para plantar remolacha vale una cosa, si lo podés usar para hacer casas es otra. Entonces vos le cambiás el uso al suelo, lo convertís de rural intensivo a residencial y haces solamente 4 lotes de 2.500 metros en una hectárea, que pagaste $30.000 y vendés cada lote a $100.000. Esto es un ejemplo real, ¿no? O sea, ganaste $370.000 por hectárea. Multiplicalo, qué sé yo, hacemos la cuenta en el barrio La Cañada 2, 150 hectáreas, un negocio de $50 millones. Sin hacer nada, porque ahí no hay inversiones, no hay mérito de nadie. Vos ponés el mismo campo donde plantaban los repollitos, ponés un cartel que diga prontamente barrio no sé qué, y una foto de la maqueta del barrio que querés hacer y listo. Entonces, ¿la municipalidad o la provincia provee de los servicios elementales? No, este es el problema y además, de acuerdo a la ley, el decreto ley de uso del suelo, 8912, tienen que tener la aprobación de la provincia esas personificaciones y no las tienen. Y se construye igual, apuestan al hecho consumado, tal después la provincia ¿qué va a hacer? Así que no, una vez que está el barrio. La gente no sabe muchas cosas y actúa de buena fe y compra estas urbanizaciones. Ahora, Perdón, compra un lote sin que tenga servicios cloacales, ni fluviales, ni desagües fluviales, ni agua corriente, ni electricidad. full electric le llaman, civil, full electric. Es el etnoísmo de la falta de servicios. Ya tienes luz y con eso abastecer todas tus necesidades energéticas con la energía eléctrica. Esto es lo que vienen haciendo. Si tenés agua por la fuerza motriz de una bomba, cocinas tus alimentos con un anafe, termotanque eléctrico y solares también que hay ahora. En fin, Pozo ciego. Pozo ciego. Y además... Para que cuando se inunde salga todo. No, pero además hay una tendencia a vivir fuera de la ciudad. Hoy la tecnología nos permite estar conectados todo el tiempo, las ciudades compactas cada vez. Yo creo que está en una etapa gris, sobre todo después de la pandemia, y se pagan muy bien. Este es el problema, que hay demanda y que implica un gran negocio. Y hay que decir, a fuerza de decir verdad, que señalar que nadie te deja hacer un negocio de $50 millones sin pasar previamente por una oficina. No precisamente aprobar tus planos.
Es decir, es una fuente de corrupción enorme y tradicionalmente en las ciudades de La Plata ha sido una fuente de financiación de la política también. Y hemos tenido muchos casos de procesamientos, de causas que han dormido 25 años, digamos, planchadas en el Poder Judicial por enriquecimiento ilícito, bueno, todas vinculadas a la problemática inmobiliaria. Entonces, creo que ese es el trasfondo, ¿no? Un trasfondo de beneficio económico. El intendente de la ciudad, en la causa, está procesado en una causa de la mesa judicial, la famosa mesa judicial, donde estaban los empresarios, desarrolladores. No era una mesa judicial, era una mesa empresarial. Estaban los desarrolladores inmobiliarios, las inmobiliarias, estaban distintos representantes del presidente del Colegio de Arquitectos. ¿Qué estaban haciendo en esa reunión? Estaban defendiendo la rentabilidad de esas empresas, de sus empresas, que se veía amenazada por los reclamos legítimos o ilegítimos de los trabajadores. Porque decía, bueno, la UOCRA, el Pata Medina, bueno, está bien, supongamos que eso era cierto, es ilegítimo, pero la realidad es que eso les afectaba su renta. Y el intendente estaba ahí para defender la renta de quienes son sus socios en estos negocios. Entonces digo, si nosotros no atendemos a la problemática inmobiliaria, en algún momento tenemos que optar por el negocio inmobiliario o por la vida de la gente, ¿no? Porque lo que va a suceder con esta depredación urbana que se produce a partir de estas urbanizaciones, todavía no conocemos las consecuencias. Para ir cerrando un poco y dando la palabra y las consultas que quieran hacer a quienes nos están acompañando, ¿qué puede hacer la comunidad frente a esto? Bueno, ante todo tomar conciencia. Creo que la conciencia, estas reflexiones, este diálogo, estas memorias, y de algún modo que estas muertes, estas 89 al menos víctimas, no sean en vano. Es decir, que nos sirvan para cambiar las cosas, para tomar conciencia. En primer lugar, hemos perdido 10 años, que se hizo poco y nada, y como vos decís, se quiere esconder bajo la alfombra. Una realidad que es muy preocupante para toda nuestra ciudad. Tomar conciencia, en primer lugar, participar activamente. Hoy escuchaba un periodista que decía, tenemos que tomarnos el trabajo de ser ciudadanos, ¿no? Ser ciudadano es un trabajo, no es un estado, no es tener un documento, es un trabajo de toma de conciencia, de tener conciencia política, de organizarnos en los barrios. Como decía Pablo, en mi barrio no sé. Bueno, ¿por qué? Porque no hay organización política y social, y es la apuesta fuerte que tenemos que hacer. Confiar en la organización de los barrios, no ponerlos bajo presión política, ni hacer de los barrios una materia prima de proyección política, sino tratar de organizarlos verdaderamente para que puedan enfrentar las inclemencias de este tipo, no solamente esto, sino muchas otras, ¿no? Esto ha ocurrido naturalmente durante la pandemia. Creo que las consecuencias del aislamiento y de la pandemia no fueron más graves porque hubo una gran capacidad de organización en muchos barrios populares que organizaban ollas, que organizaban campañas de vacunación, que bueno, en fin, todo lo que ya sabemos. O sea, tenemos el potencial para hacerlo y creo que tenemos que ponerlo a rodar. Articulando con las entidades académicas, fundamentalmente la Universidad Nacional de La Plata, que tiene todo un caudal de técnicos y científicos que trabajan cotidianamente en estas cuestiones, ¿no? Bueno, agradezco muchísimo a las autoridades de la facultad, al doctor Arias, y abro acá la charla para quienes quieren hacer alguna consulta o hacer un comentario.
los aturdimos mucho, ¿no? Yo quería preguntar Acá hay el señor acá atrás. Ah. Bueno, un agradecimiento. Estos temas no se tocan todos los días y es muy bueno que se pongan más en este ámbito de la facultad. No, yo más que preguntar quería agregar. Hay una falta de coordinación entre las políticas nacionales, provinciales y municipales. Y esa falta de coordinación en la aplicación de la normativa, por ejemplo en la planificación territorial, trae graves problemas. Uno a veces no sabe qué pensar, si es por una cuestión burocrática que no se alcanza a detectar y a corregir, o hay ciertas conveniencias que las cosas sigan así. Por ejemplo, las inversiones que hace provincia muchas veces no están dirigidas a los sectores más vulnerables donde es necesaria infraestructura, y sí a lugares donde barrios donde esos servicios son redundantes, ¿no? Pavimentar excesivamente determinado tramo, o abrir una nueva calle que cruza un sector rural para salir más rápido a la ruta 36 y a la ruta 2. Lo mismo que los servicios de agua potable y cloaca. Digo, hay una gran diferenciación en la atención de esos servicios. Creo que esas cosas que implican a la provincia de Buenos Aires en el uso de los recursos deben también ser puestas sobre la mesa. No sé, doctor, si quiere opinar, pero... No, simplemente decir que por eso es necesario que nos organicemos, que fijemos las prioridades. Esto es una tarea colectiva. Lógico, es como un barco que va sin rumbo a veces, ¿no? Y ese rumbo se lo tenemos que dar nosotros y fundamentalmente la municipalidad, ¿no? Marcar el rumbo de cuáles son las obras que se necesitan, con una planificación adecuada, con un plan estratégico adecuado. Sí, yo te quería preguntar, Luis, si en los 10 años se generó a partir de la inundación alguna legislación local específica, protocolos, vos mencionabas el plan 2030, que es un misterio a develar, porque todos hablan de él, pero no sabemos dónde está, digo, si es accesible, pero ¿hubo alguna creación digamos, local, sobre todo de ordenanzas municipales o algún protocolo local de acción? Más allá de las acciones que tomó el Ejecutivo con los detectores, en los arroyos y demás. Sí, digamos, hubo muy poco. Yo he tratado de buscar antecedentes y he encontrado muy pocos. Sí, algunos planes en la municipalidad, pero son, digamos, planes de escritorio, podemos decir, no de contingencia, pero de escritorio, no están trabajados territorialmente y no tiene efecto. Ese es el problema. Y sí, se ha ampliado el monitoreo de los arroyos con nuevos observatorios meteorológicos, que hoy son sencillos, de muy bajo costo, pero sí, esas cosas menores. No se ha pensado en la ciudad como una ciudad vulnerable, inundable, no se ha modificado el Código de Ordenamiento Urbano, que es una de las tareas fundamentales que deberíamos llevar a cabo, y no, la verdad que no hubo grandes transformaciones. Si no, no sucedería esto que acabamos de mostrar. Es más, gracias a los vecinos ahora de Correa, de Garibaldi, se ha logrado una medida cautelar para que el municipio no afecte el único humedal que nos queda preservado, que es el del arroyo del Pescado, y que bueno, la municipalidad ya había empezado a hacer calles, había empezado a abrir calles para urbanizarlo, hasta la 674, ¿no? Excediendo la línea que fijan las ordenanzas y las leyes, la ley provincial de paisaje protegido, y sin embargo se sigue avanzando en la urbanización y en la afectación de ese humedal. Sí, la señora. Hola, ¿qué tal? Te quería consultar en relación a las rezonificaciones. ¿No hay algún criterio
o alguna ordenanza que exija que previo a una rezonificación haya un estudio de impacto ambiental realizado por la universidad, por ejemplo, porque, bueno, vos hablabas de conciencia, de cómo los vecinos podemos concientizarnos de lo que está pasando, pero creo que esto nos escapa, uno puede tener la conciencia de lo que está pasando, pero esto ya escapa la esfera, digamos, de lo que podemos pensar nosotros, ¿no? O sea, tendría que haber realmente una ordenanza que exija sí o sí que para que se apruebe una rezonificación haya un estudio de impacto ambiental serio. Bueno, existe solamente en la zona protegida del Arroyo del Pescado que recién mencionábamos. Ahí es el único lugar donde se exige un estudio de impacto ambiental previo para cualquier tipo de intervención antrópica. Pero en el resto no, pero sí hay aptitudes hidráulicas, hay varios requisitos para la rezonificación que no se cumplen en muchas ocasiones. Quería agregar algo más. Ese informe de la universidad que mencioné antes plantea justamente como requisito que los estudios de impacto ambiental no deben, para analizar lo que puede hacer una nueva urbanización, no tienen que referirse únicamente a esa zona en particular, sino ver todo el partido en general e incluso los partidos aledaños, porque forman todo un sistema. Es decir, no se puede por ahí, no afecta en esta parte en especial, pero sí aguas abajo, hacia el sur o hacia el oeste. Entonces ese es uno de los planteos que hace justamente el informe de la universidad. Sí, nosotros tenemos situaciones muy paradojales. La ciudad de La Plata es la primera que se pensó antes de ser construida en Latinoamérica. Fue dibujada en un papel y después se construyó, pero sin embargo la mayoría de la ciudad tiene una conexión natural con el río. Bueno, nosotros pusimos el patio atrás, adelante, pusimos todas las industrias en el camino de nuestra conexión al río, montada sobre la divisoria de dos cuencas, el Maldonado y el Gato, la destilería, nada menos, ¿no? Por eso se inundó y se incendió. Pusimos el relleno sanitario, que yo como juez ya ordené el cierre hace también como una década, o más de una década, y todavía está ahí. En fin, hemos hecho las cosas muy mal desde que la ciudad de La Plata se fundó. Todavía yo creo que tenemos un gran debate por delante acerca de qué ciudad queremos, qué actividades queremos en la ciudad. Hay actividades que tenemos que descentralizar definitivamente, actividades administrativas, actividades judiciales. El tránsito, el transporte está tan caótico que tenemos que repensar, tenemos que darnos el tiempo de discutir y la posibilidad de discutir la ciudad. ¿Dónde vamos a hacer nuestras terminales de ómnibus y de trenes? ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a integrar a los otros sistemas de transporte? Ahora se está por aprobar un nuevo pliego para la licitación del transporte público de pasajeros, los colectivos, y no sabemos en qué consiste, y tenemos miedo que a través del artículo 14 del reglamento en cualquier momento aparezca en una de las comisiones, se aprueben en una semana sin que tengamos posibilidad de discutirlo con la comunidad. Hemos propuesto, algunos de nuestros concejales también han propuesto que se haga audiencia pública para tratar el pliego, porque aquí planifican las empresas que persiguen un interés económico, van donde hay gente, donde hay poca gente no quieren ir. Entonces, bueno, esto es el debate que tenemos por delante. Tenemos que pensar, rediscutir la ciudad, una ciudad que fue pensada de una manera y que se desarrolló de otra, con la ayuda de los urbanistas, con la ayuda de los trabajadores sociales, con la ayuda de humanidades, de la Facultad de Sociología, en fin, la carrera de Sociología y otras que puedan aportar a una nueva configuración de la ciudad a través de un gran debate público que tenemos que darnos.
Yo quería preguntar, gracias, ¿de qué manera participar? Porque la ciudadanía tiene un límite, que son los debates en el Consejo, que son las propuestas que se hacen en el Consejo, que luego se votan y sabemos que son mayoría y aprueban lo que quieren. Entonces, ¿de qué manera la ciudadanía puede llegar a participar seriamente? Solamente agrupándose en los barrios, charlando, pero me gustaría, no sé, crear una manera de ingresar en el Consejo cuando están deliberando algo y sabemos que tienen mayoría y van a ganar siempre, como pasó con o te crean nuevas ordenanzas, como pasó con el asfaltado sobre el adoquinado, ¿no? Sí, lamentablemente las sesiones en el Consejo no son públicas, cierran las puertas. Nosotros tenemos también una larga lucha, aquí se puede dar cuenta, para que se abra la posibilidad de que los vecinos participen. También se han presentado proyectos de otras concejalas de nuestro bloque para que se televisen, por lo menos se puedan ver. Tampoco ha prosperado. Todo se hace a puertas cerradas, sin debate. Digo yo, con la prepotencia de las mayorías que permite nuestra formalidad democrática, pero sin una democracia auténtica, verdadera, que implica participación, debate, no lo tenemos. Tenemos que ir en búsqueda de eso. En los barrios, por suerte, hay quienes se organizan espontáneamente, como nos pasa ahí en el Arroyo del Pescado, como nos pasa en Planeadores, por ejemplo, que tan mal se habla de ese barrio. Ahí teníamos una referente, no sé si ahora está, creo que no, pero tiene una organización muy potente, muy fuerte ellos, allá, y que tal vez nos pueda contar alguna experiencia. Ellos se organizan, participan, exigen. Lamentablemente no podemos, se urbanizan estos lugares, pero en los espacios de abandono, de postergación, eso no los urbanizan, ¿no? ¿Cierto? El acople, Planeadores, y necesitamos que se urbanicen, necesitamos que se aprueben las calles. ¿Para qué? Para que pasen el servicio de agua, el servicio de luz, pero el municipio no los urbaniza, no aprueba la apertura de calles y tenemos gente viviendo sin servicios, sin nada. Fíjense ustedes qué diferencia, ¿no? Con todas estas urbanizaciones de los barrios cerrados, semicerrados y demás, de alto poder adquisitivo, con estos otros. Y decir algo que omití, que la valorización que provocan, esta plusvalía que provoca la subdivisión de la tierra, la transformación de la tierra, el uso de la tierra, de rural a residencial, por ejemplo, en la Ley Provincial de Hábitat tiene previsto un tributo que está legislado en el municipio, que es el tributo por plusvalía, que es además universal, se aplica en distintas ciudades del mundo, y que ese dinero que deberían tributar y que no tributan, el intendente no lo cobró jamás, lo cobró una sola vez en el barrio de la Cañada 2 por primera vez el año pasado, y lo aplicó para hacer una rotonda para el mismo barrio. Y nosotros discutimos mucho eso porque la ley de hábitat exige que ese dinero, que debería una cuenta especial, se aplique a los barrios populares. ¿Para qué? Para lograr cierto equilibrio. Es decir, si vos te enriqueces a través de un acto estatal, que es el cambio de uso del suelo, porque el uso del suelo vale por el uso, no por sus propiedades intrínsecas, es parte de ese dinero vaya a los barrios populares. Y esto no se hizo. Se ha violado sistemáticamente la ley de hábitat, no se ha cobrado el tributo por plusvalía. Tenemos el índice, uno de los índices de triste récord de mayor precariedad eléctrica en toda la provincia de Buenos Aires. 30% de la ciudad no tiene luz formalmente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes el déficit que tenemos en infraestructura. El agua ni hablar. Nosotros vamos a los barrios permanentemente, recorremos y lo primero que nos dicen es agua. Y es lógico, el agua es un derecho humano básico, no se puede vivir sin agua, y sin embargo estamos sin agua. Entonces, en la mayoría de los barrios, y es una tragedia que vivimos, es una tragedia que vivimos. Ahora,
Claro, en una urbanización como esta que planteamos, es cuestión de poner una bomba, hay poder adquisitivo para pagar 300, 400 mil pesos que vale una perforación y pagar el costo de esa bomba mensual en electricidad, pero en los barrios eso no se hace. No se puede hacer. Bueno, claro, tenemos problemas también con eso, pero entraríamos en la discusión. Digo, hay que proveer de infraestructura a los barrios. Yo siempre, he charlado con referentes de distintos barrios y digo, bueno, organícense, pídanlo, exíjanlo, porque es un derecho y de alguna manera hay que obligar al poder político a que actúe proveyendo esos derechos básicos fundamentales como tener agua, poder tomar agua, poder higienizarse, poder cocinar un alimento, es lo básico. Sí, hola. Antes que nada, gracias a Sibila y a Luis y al señor de la facultad. Vuelvo al punto del comienzo, de aquel día específico y de ese mes específico. En un momento hablaste de que habían hecho la cuenta de los fallecimientos durante el mes, que habían llegado a 350 víctimas. Si esas, 350 fallecidos en total. Sí, en total. No víctimas. Bueno, pero víctimas porque murieron, no importa si no fue la inundación, me refiero a los 350 muertos que contabilizaron. Si esa cifra se cotejó con cifras similares del mes de abril de años anteriores y posteriores, o si se cotejó con los meses previos y los meses posteriores. Sí, se hizo. Nosotros lo hicimos como una actividad que no era judicial, pero porque dicen que los jueces descubrimos en la niebla, ¿no? Y es real. Eso uno dicta las sentencias y no saben qué realidad, el contexto. Yo siempre trato de asegurarme del contexto y que no haya niebla en la medida de lo posible, y si hay, tratar de ver lo máximo posible para no ocupir a nadie. Y sí, nosotros hacíamos esas cuentas, tomamos esas proyecciones, esas estadísticas de las personas fallecidas en años anteriores. Y también examinamos de meses posteriores a la inundación. Miramos todo lo que podíamos ver dentro de nuestras posibilidades, con la ayuda de muchas personas que se acercaban y nos orientaban voluntariamente, ¿no? Como el caso de Soledad Escobar, que fue una ciudadana que se presentó espontáneamente, licenciada en informática y que hacía todas esas cuentas y que formó esa base de datos que nos permitió trabajar mucho más seguros en el contexto, ¿no? Sí, se han cotejado todos esos números. 350 digo aproximadamente porque no tengo las cifras presentes en este momento, pero eran la cantidad de personas que había fallecidas, y el número coincidía, el crecimiento del número con el número de víctimas que nosotros teníamos, más o menos. Pero de esas 350 se examinó una por una, sus historias clínicas, todo. Fue un trabajo muy exhaustivo. Lógicamente, la realidad puede mostrar otras cosas, ¿no? Puede ser que hayan existido otras víctimas, como digo, que no hayan sido computadas o que hayan fallecido y no se pueda demostrar que fue a consecuencia de la inundación. Esto puede suceder, seguramente ha sucedido, pero tengan la seguridad que nosotros hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance, aún contra la policía persiguiéndonos y el gobierno haciéndonos operaciones de prensa, para determinar con la mayor precisión posible el número y para otorgar certeza, porque es parte de nuestro proceso de duelo colectivo. Es decir, cerrar un número, necesitamos cerrar eso. Nosotros somos conscientes de eso.
y de la importancia que eso tenía para los familiares. Bueno, vos, Carlos, fuiste uno también de los asambleístas, ¿no?, que estuvo allí presente, y que, nos exigían hacer ese trabajo con mucho rigor. En 10 años que transcurrieron no hubo nuevas familias que digan, a mí omitieron incorporarme con nombre y apellido, ¿no? Porque se pueden decir muchas cosas. Ahí discutíamos en un momento con una asambleísta, no, son muchos más. Bueno, pero decí los nombres, presentalos, oficializalos, porque además tienen derechos a indemnizaciones, a subsidios que se han cobrado. Hay que decirlo públicamente. Me parece que no hay que generar mitos, o hay que terminar con los mitos. Ya 10 años es mucho. Vos sabés mucho. Bueno, gracias Luis. Y antes de pasar el micrófono, te agradezco que hayas nombrado 2 veces a Soledad, que yo estaba esperanzado de encontrarla acá hoy. No pudo venir. Gracias. Bueno, queda alguna más y vamos a ir cerrando después de compañeros. ¿Cómo va, Luis? ¿Qué tal? 2 consultitas. Una respecto a lo que siguiese el hilo de Vamos cerrando, vos hablabas de todas las trabas que tuviste para acceder a la morgue. Hoy por hoy el acceso a esos libros de alguna forma son públicos porque están por medio de páginas de genealogía, están escaneados todos los libros, creo que hasta el 2019, de Actas del Cementerio. Quería saber hasta qué fecha más o menos ustedes hicieron seguimiento de los ingresos a esos libros, porque yo sé que ustedes investigaron estudiaron bien de cerca sobre los casos de las casas dilatorias, los hospitales. Pero bueno, no todas las víctimas, no toda la gente que muere, por ahí menos en esas condiciones, tiene acceso a terminar una casa dilatoria o a fallecer en el hospital. Entonces está muy bien también tener en cuenta esto de los libros que ustedes siguieron, cuáles tuvieron dificultad para acceder. ¿Hasta cuánto tiempo después ustedes siguieron los ingresos a esos libros? Porque, es mi pregunta, porque yo he estado viendo que hay ingresos de gente fallecida en esas fechas, de abril de 2013, casi un año y hasta más de un año después en los libros, que se puede explicar también con lo saturado que quedó el servicio, pero hay gente que figura y bastante, muchos meses después, incluso hasta un año registrada. Eso, una preguntita, y la otra breve también, ¿qué opinión te merece esto que está pasando en la actualidad respecto al avance del asfaltado sobre el adoquín histórico y patrimonial, en concepto también de que justamente estamos hablando de que tenemos un suelo sustentable, absorbente, que puede mitigar mucho de lo que pasa en la ciudad cuando se inunda, y no solo se atropella sobre el patrimonio y los derechos ya adquiridos, sino que no se están contemplando en el planeamiento caprichosamente estas cuestiones, relacionado a lo que decías del interés de los empresarios. No solo eso, el asfaltado de adoquín, sino cómo va quedando el nivel de las veredas y otras situaciones, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Bueno, muy largo, pero vamos a tratar de sintetizarlo, porque ya ha pasado mucho tiempo. Bueno, te contesto lo primero. Nosotros dictamos sentencia en marzo de 2014. Creo que fue el 14 de marzo, no recuerdo la fecha de sentencia, pero fue por ahí. Ya hemos contemplado hasta el momento de dictar sentencia todo ese periodo de casi un año. Y hay que tener presente cómo es la situación cada vez que fallece una persona. En primer lugar, esa persona está registrada, normalmente en todos los casos está registrada, debe haber muy poquitos casos en el país de personas que no estén registradas en un acta de nacimiento, en el registro de las personas. Yo creo que no hay prácticamente casos de eso, muy pocos. Acá en la Ciudad de La Plata no creo. Ahora,
si hay un acta de nacimiento, hay también un acta de defunción. Es decir, se muere una persona, alguien tiene que certificar que se muere, y eso se inscribe en el registro de la persona. No es el libro del cementerio que se inscribe, en el registro de la persona. Vamos a suponer que alguien no, porque nosotros planteamos, y si alguien no se inscribió en el registro de la persona porque es extranjero, porque está aquí, es un residente ilegal, bueno, pedimos el informe a la embajada, pedimos los informes al consulado, pero además el cuerpo tiene que ir a algún lado. Decían, no, bueno, los cuerpos los arrastraron los arroyos, a los humedales, del Maldonado, por ejemplo. Nosotros habíamos pedido un rastrillaje que no se hizo finalmente por esto que nos llevaron la causa en 18 días. Claro, pero esos fueron relevados todos. Es decir, los cuerpos en algún lado tienen que ir. Es decir, si no está el registro, están los cuerpos. Entonces, ¿dónde vamos? Vamos a las morgues, vamos a las casas de sepelio, vamos al cementerio y cruzamos toda esa información. La cruzamos, fuimos a todas las casas de sepelio, fuimos a los libros de registro personal, los libros de la morgue, porque además la morgue, cuando va a una muerte traumática, lo registra, y después los libros del cementerio. Toda esa información fue relevada y cruzada, ¿no? Hasta el momento de la sentencia, te diría, prácticamente. Y vamos a suponer que ninguno, que el cuerpo, que no pasó por el registro de la persona, que ese cuerpo no apareció por ningún lado y lo pusieron en un tacho de ácido, como en las películas, ¿no? Vamos a suponer que no tenemos inscripciones, no quedaron datos en ningún registro, que no hay cuerpo. La policía, antes de esto, suponíamos nosotros, en nuestras alocadas hipótesis, lo tiene que haber identificado. No va a hacer desaparecer un cuerpo sin identificarlo. Ni cómo lo identifica. Bueno, lo identifica a través de un sistema que es el EIFIS, que está en el Ministerio de Seguridad y al cual no pudimos acceder. A pesar de que allanamos el ministerio, no pudimos, porque no podemos obtener las claves. Nadie nos dio las claves ni estaban ahí presentes para que podamos acceder al EIFIS y poder saber qué cuerpos fueron identificados por ese sistema en la inundación, ¿no? Entonces, bueno, nos quedaron cosas y los cabos sueltos. Nos quedaron el caso de dos chicos, Jonathan y Valentina Molina, que figuraban en un listado de personas desaparecidas del Ministerio de Seguridad. Y luego, cuando requerimos informe al ministerio, el ministerio nos contestó que había sido revinculado con su padre, que se llamaba, qué sé yo, Jorge Molina, que vivía en la calle 520 no sé cuánto, y Soledad Escobar, la mencionamos por tercera vez, de inquieta, que fue a verlo a ese papá y descubrió que no era el papá. El hombre vino al juzgado un día con ella y dice, vengo a testimoniar que yo no tengo ni hijo ni nieto con ese nombre. Y bueno, empezamos a buscar por todos los registros qué pasó con estos chicos, con estos niños, y no tuvimos un solo dato. Es una incógnita que la verdad a nosotros nos tocó mucho porque no sabemos qué pasó. No hay datos de ningún tipo más que esa aparición en esa lista que nos exhibió la policía y que yo obtuve, que nos entregaron copias el día 5 de abril a la noche en el Hospital San Roque de Gonet. Y bueno, no supimos, y el informe que dice que lo revincularon y la persona que dice que no es el padre. Esto es lo que tuvimos, pero no tuvimos más nada. Es decir, estas cosas, estos cabos sueltos, la verdad que fueron para nosotros una gran incógnita que no pudimos revelar. Pero después cotejamos toda la documentación. ¿Y el tema de los adoquines? El tema de los adoquines, bueno, ni hablar. Es parte de la historia de nuestra ciudad. Además, primero, parte de la historia de nuestra ciudad, los adoquines no se pusieron solos allí, trabajo humano, intenso, trabajadores que los colocaron, una historia de la ciudad que
queda muchas veces debajo de un bituminoso, un asfalto, y a veces directamente los extraen y pavimentan, que forman parte de nuestro patrimonio histórico, que nosotros hemos apoyado al colectivo de los adoquines, que por suerte se ha logrado una medida cautelar que detuvo el avance de las obras sobre eso también. Y bueno, forma parte de la tarea que tenemos que hacer para recuperarlos, porque por la función que cumplen en la ciudad de reducir el tránsito. Bueno, aquí Tina nos ha cansado estadísticas también de que aumentan cuando los asfaltan y lejos de reducirlo, porque esa es la excusa: faltamos para que no haya accidentes, no se resbale la gente, no, y bueno, hay más accidentes cuando los faltan que cuando están los adoquines, y la función que cumplen de absorber el agua, ¿no?, en el terreno. Aunque hay informes de hidráulica que dicen que no, que es irrelevante, pero la verdad es que aunque sea poquito, es importante en una ciudad inundable que haya pavimento articulado de alguna manera que permita la absorción del agua en la zona. Y hay mucho más para decir, pero bueno, les agradecemos muchísimo. Muchas gracias.